Buenas noches y bienvenidos a Entrevistas Inéditas. Esta noche nos honra la presencia de una entidad cuyo nombre ha resonado a través de los siglos, en escrituras sagradas, en visiones proféticas y en el corazón de quienes buscan protección ante las fuerzas del mal. Él es el líder de los ejércitos celestiales, el guardián de la luz y el ejecutor del juicio divino. A él se encomiendan los fieles en tiempos de tribulación, y a él temen aquellos que desafían el orden celestial. Esta noche, con gran reverencia y humildad, tengo el privilegio de recibir en esta entrevista a Miguel, el Arcángel. Miguel, bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche. No ha menester gratitud alguna, pues no comparezco por voluntad propia, mas por designio del Altísimo. Presumo, pues, que nada sucede sin su propósito divino, ¿no es así? Ciertamente. No hay hálito ni sombra que se mueva en la vastedad de la creación sin que ello sea conocido en los cielos, y aun aquello que al ojo humano se antoja azaroso. En verdad sigue el designio divino que fuera trazado desde los albores del tiempo. Arcángel Miguel, permítame decir que sus palabras son profundas y su mensaje imponente. Sus expresiones resuenan con grandeza, pero temo que muchos no logren comprenderlas del todo. ¿Sería posible que hable de una forma más cercana para que todos puedan entender? Con todo respeto, por supuesto. Vuestra petición no es insensata. Hablaré de modo que todos puedan entender, mas la verdad no cambia con la forma en que es dicha. Se lo agradezco. Debo admitir que su presencia impone. No esperaba menos del líder de las huestes celestiales. No es mi ser lo que impone, sino el peso de aquello que porto. La justicia no se muestra con palabras suaves ni la verdad se disfraza para ser aceptada. Yo no soy juez, sino espada. A los justos les traigo refugio. A los impíos, la sentencia. Confieso que esperaba esa respuesta, pero no imaginaba que esa fuera su apariencia. Es majestuoso, pero a la vez tan humano. No podéis contemplar mi verdadera forma sin que vuestra carne se desvanezca y vuestra alma se estremezca. Por ello, he tomado una apariencia que podáis soportar sin quebranto. Pero no os equivoquéis, no es más que un eco de mi verdadera forma. Bien, empecemos. Hay mucho que el mundo quiere saber sobre usted. Miguel, como líder de los ejércitos celestiales, ¿ha presenciado algo en la eternidad que le haya hecho cuestionar, aunque sea por un instante, la perfección del plan divino? La duda no es una sombra que pueda habitar en la luz del Altísimo. Soy espada y escudo de su voluntad, y en su designio no hay grieta ni error. Aunque los hombres vean tinieblas donde hay luz, yo he visto el tejido de la eternidad, y cada hilo, por oscuro que parezca, está urdido con perfecta sabiduría. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y yo soy siervo de ellos. Se dice que los ángeles no conocen el miedo, pero ¿ha habido algún momento en que haya sentido pesar por el precio de la justicia? El miedo no toca a quienes caminan en la luz de Dios, pero el pesar es otra cosa. Cuando Lucifer cayó, no hubo duda en mi corazón, pero el eco de su grito aún resuena en la eternidad, como el trueno que precede a la tormenta. Él fue el más glorioso entre nosotros, y se convirtió en la más profunda de las sombras. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, y él mismo encendió las llamas de su condena. No me correspondía temer, me correspondía alzar la espada. Mi obediencia es mi fortaleza, pero incluso la justicia tiene su propia tristeza. Algunos creen que Lucifer pudo haber sido redimido si alguien hubiera intercedido por él. ¿Intentó usted salvarlo de su destino o jamás hubo lugar para la misericordia? En el cielo no hay lugar para la mentira ni para la compasión mal dirigida. Lucifer, el portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas por su propia soberbia. Yo no intercedí por él, porque la justicia divina es perfecta. El que siembra vientos cosecha tempestades, y él sembró la semilla de su propia perdición. Mi deber fue cumplir la voluntad de Dios, no cuestionarla. Miguel ha sido claro. No hay duda en el cielo, ni misericordia para la rebelión. Lucifer no fue víctima, sino arquitecto de su propia caída. Pero esto nos deja una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo fue el enfrentamiento entre Miguel y Lucifer?
¿Y qué atrocidad cometieron los ángeles caídos que ni siquiera los demonios se atreven a recordar? Las respuestas, en la segunda parte de esta entrevista. Miguel, la tradición nos habla de una gran guerra en el cielo, donde usted comandó a las huestes celestiales contra Lucifer y sus seguidores. ¿Cómo fue aquel enfrentamiento? ¿Fue una batalla física o una guerra de voluntades? No fue una guerra como los hombres la imaginan, con espadas de metal y ejércitos en formación. Fue un conflicto de voluntades, de propósitos, de esencias. Lucifer y sus seguidores no podían prevalecer porque su fuerza no les pertenecía, provenía del Creador. Al darle la espalda, se despojaron de aquello que les sostenía, convirtiéndose en sombras sin luz propia. No fueron necesarias las armas, solo la verdad. Y la verdad los desarraigó de entre nosotros, como se arranca la cizaña del trigo. Lucifer comprendió en algún momento que no podía ganar. Hubo un instante en que pudiera haberse rendido antes de su caída definitiva. Lucifer nunca tuvo intención de rendirse. Su rebelión no fue un acto impulsivo, sino una decisión consumada. Su orgullo cegó su juicio, y en su caída arrastró a aquellos que le siguieron. Incluso cuando el juicio se cernía sobre él, no suplicó misericordia. Se aferró a su condena como si en ella encontrara su propósito. La luz que portaba se extinguió, y en su lugar quedó solo el abismo. Si la rebelión era inevitable y su condena estaba sellada, ¿por qué Dios no lo destruyó en el mismo instante de su caída? Dios no destruye lo que ha creado sin propósito. Lucifer no dejó de existir porque su existencia aún tenía un lugar en el plan divino, aunque él mismo no lo comprendiera. La justicia de Dios no es inmediata como la de los hombres, porque no se mide en el tiempo de la carne, sino en la eternidad. Pero Lucifer eligió su destino, y su condena no es la ira de un Dios que castiga sin razón, sino la consecuencia inmutable de lo que él decidió ser. Su caída no fue un castigo impuesto, sino la sombra de su propia elección. Si Lucifer ya ha sido sentenciado, y su destino es la condenación eterna, ¿sabe lo que le espera? ¿Lo teme? Lucifer conoce su destino mejor que ningún ser caído. No hay engaño en su condena, ni sombra de duda en lo que le aguarda. Pero el orgullo es su ruina. No teme al juicio, porque el temor requiere humildad, y él la perdió en su caída. Sin embargo, el tiempo avanza, y su hora llegará. Cuando ese momento llegue, no habrá más rebelión, ni más desafío, solo la consumación de su propia elección. Se sabe que Lucifer y sus seguidores han extendido su corrupción en la tierra desde su caída. Sus huellas están en la mentira, la discordia y la perversión del alma humana, pero algunos de los suyos fueron aún más lejos. Hubo un pecado tan grande que incluso los demonios guardan silencio al recordarlo. ¿Qué atrocidad cometieron los ángeles caídos que nunca se ha contado y que ni siquiera ellos se atreven a mencionar? Los ángeles caídos no solo desobedecieron, corrompieron lo sagrado. Se mezclaron con las hijas de los hombres, engendrando una descendencia prohibida, alterando el equilibrio divino. Fue un pecado tan grande que incluso el infierno aparta la mirada. La misma creación clamó por justicia, y el juicio de Dios no solo los castigó, sino que borró sus nombres de la historia. Aquellos que desafiaron la naturaleza divina fueron consumidos, y lo serán por toda la eternidad. Lucifer es el padre de la mentira, y su lengua destila veneno desde la caída. Nunca albergó verdad en su boca, ni justicia en su corazón. Fue el primero en desafiar el orden divino, y su eco aún resuena en la historia. Pero la justicia de Dios no es frágil, ni su reino puede ser quebrantado. Las sombras pueden alzarse, mas la luz siempre las disipará. Y quien ose dudarlo, que pruebe el filo de la justicia eterna.